En 1983, en una sala de archivos cerrada con llave del antiguo Hospital Estatal de Colorado, se encontró un sobre de Manila sellado en la parte trasera de un armario sin etiquetar. El papel estaba quebradizo, la costura del pegamento intacta y la tinta de la cubierta descolorida hasta adquirir un tono hueso. Dentro había 12 fichas, cada una con un nombre, una fecha de nacimiento y una única anotación. Sujeto: observación en curso. 6 de las fichas tenían anotaciones adicionales en lápiz rojo. 6 no. No había ningún informe adjunto, ninguna explicación de la división, solo la silenciosa sugerencia de que décadas atrás alguien había trazado una línea entre los vivos y los que pronto se perderían. La letra era clara y deliberada, pero las fechas hablaban por sí solas. Entre 1945 y 1968, 12 niños, todos nacidos en la misma dirección, fueron catalogados por una mano que se esforzaba por no delatar la urgencia. En el reverso de cada ficha había 2 palabras, a veces iguales, a veces diferentes, frases que parecían fragmentos de otro idioma. Cumplimiento parcial. Observación intensificada, intervención aplazada. Ninguna de ellas explicaba lo que había sucedido dentro de la casa de Hidden Valley Road. Las tarjetas se habían archivado con historiales de pacientes sin relación entre sí. Ya fuera por error o a propósito, su presencia en ese cajón no significaba nada, a menos que alguien supiera ya qué buscar. La mayoría no lo sabía, así que quedaron allí sin que nadie las tocara, con las marcas rojas desvaneciéndose y el papel volviéndose quebradizo hasta que alguien abrió el sobre. No era la primera vez, pero quizá fuera la última. Antes de continuar, quiero preguntarte, ¿desde dónde estás viendo esto ahora mismo? ¿Qué hora es allí donde estás? Comparte tu ubicación y la hora en los comentarios a continuación. Y mientras estás aquí con nosotros, asegúrate de dar me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para que estas historias selladas, mal archivadas y casi olvidadas puedan volver a contarse. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una obra de ficción, es un registro. Una reconstrucción basada en registros médicos, informes policiales, testimonios familiares y la débil letra que quedó escrita en 12 tarjetas. 6 de esos nombres nos llevarán a salas de hospital y habitaciones cerradas con llave. 6 nos llevarán a habitaciones más tranquilas, donde el miedo tomó la forma del silencio. Juntos forman una historia que ha sido estudiada por científicos, diseccionada por psiquiatras y llorada por quienes la vivieron. Y sin embargo, tras décadas de observación, sigue sin resolverse. Media familia marcada en rojo, la otra mitad sin marcar, todas unidas a la misma casa donde la enfermedad no hizo acto de presencia. Vivió. La casa era nueva, de 2 plantas, de ladrillo claro, con vistas a la Academia de la Fuerza Aérea en la distancia. Se encontraba a las afueras de Colorado Springs, en un barrio donde las aceras brillaban y el césped estaba siempre cortado. El hogar de Donald y Mimi Galvin, tal y como figuraba en los registros parroquiales y en los boletines informativos locales, era un ejemplo de estabilidad. Una familia católica, devota y numerosa dentro de lo que cabía esperar. Con el tiempo tendrían 12 hijos, 10 varones y por fin 2 mujeres. Para el mundo exterior era un logro familiar. Donald Galvin, militar de carrera, había servido en las brutales etapas finales de la campaña del Pacífico. Aunque entonces no existía un diagnóstico para ello, sus repetidas hospitalizaciones por ataques de nervios sugieren un trastorno postraumático similar al que hoy se conoce como TEPT. Su regreso de la guerra estuvo marcado por un silencio taciturno, una contención emocional
y un creciente distanciamiento. No obstante, se comprometió con la vida militar. Se trasladó a la recién creada Fuerza Aérea de los Estados Unidos y se dedicó a la enseñanza en la academia. No bebía, no tenía arrebatos de ira, pero se fue retirando lenta y completamente. Mimi Galvin, que en otro tiempo había ambicionado una vida en los enclaves culturales de Nueva York, había reorientado sus aspiraciones hacia el interior. Convirtió la disciplina en ritual y el orden en significado. Su devoción por los ideales católicos de la familia era inquebrantable. No había atajos para criar a 12 hijos. Cada uno de sus hijos, Donald Jr., James, John, Brian, Michael, Richard, Joseph, Mark, Matthew, Peter, Margaret y Mary, vino al mundo con la misma esperanza de que la excelencia pudiera moldearse a través de la estructura. Planchaba las servilletas, mantenía los suelos impecables. Los niños iban elegantemente vestidos y presentables para la misa dominical, con el pelo peinado y los zapatos lustrados. Su madre rara vez aparecía en público sin estar impecable. Sin embargo, los jóvenes parecían sufrir tensión desde muy temprana edad. En 1963, cuando la familia se mudó a su nueva casa, los Galvin comenzaron a llamar la atención, no por su disfunción, sino por su tamaño. Una docena de hijos era algo común, incluso para los estándares católicos, y había peculiaridades. Los chicos, especialmente en la adolescencia, se volvieron salvajes. Los moretones eran comunes. Los vecinos notaban los ruidos, golpes, gritos, cristales rotos, seguidos de silencio. No había castigos físicos, pero sí boxeo. En lugar de frenar su agresividad, Donald Jr. les daba guantes. Los llamaba por su número, no por su nombre. 4. Ponte en fila. 6. Limpia eso. La casa no se regía por el afecto, sino por la funcionalidad. La cetrería se convirtió en el extraño pasatiempo compartido de la familia, domesticando aves silvestres, atando a la naturaleza con fuerza y paciencia. Las fotos de la época muestran a los chicos mayores con guantes y aves rapaces posadas en sus brazos. Mimi probablemente lo veía como disciplina. Otros veían algo más inquietante. Control disfrazado de hobby, libertad restringida. Las chicas que llegaron más tarde entraron en una casa ya rígida por la tensión masculina. Margaret y Mary, que más tarde cambiaría su nombre por Lindsay, crecieron aprendiendo a observar con atención, a evitar las chispas que podían encender la mecha. No había estallidos evidentes en público, pero las ventanas rotas se reemplazaban rápidamente. Las peleas, incluso las sangrientas, se resolvían sin denuncias a la policía. A los niños se les enseñaba a guardar silencio. Las apariencias eran sagradas. En el interior, la ecología emocional del hogar de los Galvin era árida. Las alabanzas eran escasas. Las conversaciones personales eran aún más raras. El sufrimiento individual se descartaba, se malinterpretaba como desobediencia. Donald Sr. a menudo fuera. Mimi sola se volvió menos receptiva con el paso de los años. Su respuesta al caos era un orden aún más estricto. Desde un punto de vista clínico, a menudo no es la presencia de violencia, sino la ausencia de atención, lo que incuba la patología. A finales de la década de 1960, el hogar de los Galvin albergaba a niños que sufrían los primeros síntomas de psicosis, delirios y comportamiento antisocial. Pero no se había buscado ningún diagnóstico, simplemente se comportaban mal. Lo más importante era que nadie fuera de las paredes pudiera verlo. No había pobreza, ni adicciones, ni abusos documentados. Sobre el papel, la familia Galvin era ejemplar. 12 hijos, un matrimonio estable, honores militares, ropa limpia, cetrería, iglesia.
Sin embargo, las notas de los casos de años posteriores volvían a una frase recurrente pronunciada por vecinos, profesores y finalmente médicos. Algo iba mal en esa casa. Se necesitarían décadas para entender que en realidad la residencia de los Galvin no era un hogar en el sentido tradicional. Era un campo de batalla silencioso. El orden contra la inestabilidad, la disciplina contra algo mucho más antiguo y arraigado. La locura no estalló, sino que se filtró detrás de las cenas educadas y los rituales dominicales. Una lenta fractura ya se estaba extendiendo por el núcleo genético de la familia, pero en 1951 todo seguía intacto. Por el momento, Donald Galvin Jr., el primogénito, se presentaba en la primera infancia como un niño cognitivamente intacto, físicamente robusto y bien adaptado socialmente. Los registros escolares lo describen como disciplinado y comprometido. Los profesores destacaban su liderazgo entre sus compañeros, mientras que los entrenadores deportivos, tanto en la escuela secundaria como en el instituto, se referían a su rara combinación de fuerza y precisión. Jugaba al fútbol americano y destacaba en la lucha libre, dos actividades autorizadas que le permitían dar riendas sueltas a su intensidad física y enmascarar su creciente desregulación. A los 17 años salía con la hija de un general de alto rango de la Academia de la Fuerza Aérea. Para los observadores, Don Jr. era la prueba del esfuerzo de sus padres, el prototipo del hijo estadounidense exitoso y bien educado. Las primeras aberraciones fueron sutiles, miradas ausentes en las cenas familiares, largos silencios tras provocaciones aparentemente insignificantes. Pero en retrospectiva clínica, estos eran los primeros signos de un aplanamiento efectivo y una desconexión emergente. Durante este periodo también comenzó a expresar un vago malestar con los demás, una aparente incapacidad para conectar. No se lo contó a sus padres, ni ellos le preguntaron. En el hogar los conflictos eran algo normal. Las peleas y las agresiones físicas se consideraban un comportamiento masculino habitual. Mientras asistía a la Universidad Estatal de Colorado, el comportamiento de Don Jr. se volvió más difícil de racionalizar. El primer incidente registrado ocurrió en una hoguera universitaria, donde, de repente y sin provocación alguna, saltó directamente a las llamas. Salió con quemaduras leves y sin dar ninguna explicación. Se rió y luego se quedó en silencio. No se inició ninguna intervención formal. Meses más tarde se informó de que había estrangulado metódicamente a un gato y su compañero de habitación descubrió los restos en una caja debajo del fregadero del dormitorio. Cuando se le preguntó, Don Jr. afirmó que el acto no significaba nada, pero se negó a dar más detalles. El incidente no se denunció a las autoridades de control de animales, ni a las autoridades de salud mental. Regresó mutilado y se matriculó. Su rendimiento académico disminuyó moderadamente, aunque siguió siendo apto. Los profesores notaron ausencias y un comportamiento distante. Se consultó una vez a los servicios de salud de la universidad. El propio Don Jr. inició la visita quejándose de las barreras entre él y otras personas. No se remitió a ningún psiquiatra. El estudiante volvió a clase. En casa, durante las vacaciones escolares, su comportamiento se deterioró aún más. Un invierno comenzó a sacar todos los muebles del salón de la casa y a colocarlos metódicamente en el patio trasero, sin decir nada ni pedir permiso. Más tarde, echó sal en la pecera y mató a los peces. Sus padres, que creían que su matrimonio estaba en crisis, achacaron estos incidentes al estrés. Tras graduarse, Don Jr. se separó de su esposa y volvió a vivir a casa de los Galvin.
Allí su comportamiento se volvió cada vez más errático. En un episodio, se quedó de pie en silencio junto al fregadero de la cocina y rompió 10 platos de cerámica uno por uno, haciendo una pausa entre cada uno. En otra ocasión, se sentó en el suelo del garaje durante horas, repitiendo una frase que nadie podía identificar. Aún así, no se buscó ningún diagnóstico. La primera emergencia psiquiátrica grave se produjo cuando Don Junior intentó asesinar a su esposa, obligándola a inhalar vapores de cianuro. Este acto provocó su detención, hospitalización y finalmente una evaluación psiquiátrica formal en lo que entonces se conocía como el Hospital Estatal de Colorado. En Pueblo se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. El diagnóstico largamente esperado no supuso ningún alivio para la familia. Confirmaba lo que Mimi se había negado a decir en voz alta y lo que Donald Sr. nunca reconocería públicamente. En el momento del diagnóstico, Don Junior tenía 9 hermanos menores. Varios de ellos ya habían sido testigos de sus arrebatos. Habían sido golpeados por sus puños o silenciados por sus miradas. Sin embargo, ninguno tenía palabras para describir lo que veían. La expresión enfermedad mental seguía siendo evitada en el hogar, sustituida por eufemismos. Dawn está pasando por algo, solo necesita tiempo, está muy nervioso. Las instituciones que lo rodeaban, la familia, la universidad, la medicina, fallaron una tras otra. Todos habían vislumbrado la fractura, pero no la línea divisoria. Todos optaron por esperar. Las señales eran evidentes. La hoguera, el gato, los platos rotos, el silencio asfixiante, pero nadie intervino hasta que fue casi fatal. Donald Jr. fue el primero en caer. La casa nunca se recuperaría. El caso Galvin, cuando se presenta en una revisión transversal, ofrece una concentración casi única de trastornos psicóticos genéticamente relacionados que se manifiestan en un solo grupo de hermanos. Tras el diagnóstico de esquizofrenia paranoide de Donald Jr., 5 de sus hermanos, James, Brian, Matthew, Peter y Joseph, mostraron manifestaciones individuales de la misma afección básica. Sin embargo, dentro de este diagnóstico compartido, la variación sintomática era profunda. Los registros iniciales describían a James como una persona funcional. Se casó pronto. Tuvo un hijo y durante un tiempo pareció capaz de mantener tanto el hogar como el empleo, pero pronto se produjo un deterioro. James comenzó a referir voces, advertencias, incorpóreas y observadores que le susurraban. Recurrió al alcohol y su comportamiento hacia su esposa, Kathy, se volvió violento. Ella denunció múltiples agresiones, incluido un episodio prolongado en el que él la acusó de conspirar contra él. Los recuerdos de la familia, corroborados posteriormente por las declaraciones de sus hermanas, revelaron un patrón más insidioso. James abusó sexualmente de sus hermanos menores durante periodos de psicosis creciente. Su declive se asemejaba en muchos aspectos al de Don Jr. Aislamiento social, agresividad impredecible, pero con la depredación sexual como rasgo persistente y reprimido. No se presentaron cargos. La familia nunca lo denunció. Brian no tenía ningún diagnóstico psiquiátrico formal en el momento de su muerte, pero los registros de tratamiento confirman que se le habían recetado medicamentos antipsicóticos. Socialmente pareció funcionar bien durante un tiempo. Incluso se mudó a California y entabló una relación sentimental con una mujer llamada Non. Este periodo terminó abruptamente. Un mes después de que Non terminara la relación, tanto ella como Brian fueron encontrados muertos. El cuerpo de ella acribillado por un disparo de calibre 22
el de él por un disparo autoinfligido en la cabeza. La policía lo clasificó como un asesinato-suicidio. Después, los familiares revelaron que Brian, al igual que James, había abusado sexualmente de sus hermanas durante la infancia. La revelación quedó enterrada junto con los registros oficiales. No habría ningún proceso legal, solo el recuerdo. La patología de Matthew surgió tras un violento traumatismo craneal, tras haber sido golpeado brutalmente por su hermano Joseph durante un episodio psicótico, lo que requirió una intervención neurocirúrgica. Tras su recuperación, Matthew mostró signos de graves trastornos cognitivos. Empezó a referirse a sí mismo como Paul McCartney e insistía en que había escrito canciones que no recordaba haber interpretado. Una vez, mientras visitaba a un amigo de la familia para mostrarle un jarrón de cerámica que había hecho, Matthew se desnudó abruptamente y rompió el objeto contra una pared. Su caso, aunque menos violento que el de su hermano, se caracterizó por una desconexión surrealista y constante de su identidad. El delirio consumió no solo sus pensamientos, sino también su identidad. Peter sufrió un colapso a una edad temprana. A los 14 años comenzó a orinarse incontrolablemente y afirmaba que él vivía debajo de la casa. Los profesores destacaban su brillantez en matemáticas y su disciplina en el hockey sobre hielo, pero estas cualidades se vieron rápidamente eclipsadas por delirios persistentes. Recibió hasta 8 medicamentos anticóticos sin que se observara una mejora notable. Finalmente, se le administró una terapia electroconvulsiva TEC. Por orden judicial, las convulsiones redujeron la agitación. Pero Peter permaneció fuertemente sedado y retraído en la mayoría de los registros posteriores. Su trayectoria es la de un terror interiorizado. Voces y presencias nunca vistas, siempre cercanas. Murió en 2023, tranquilamente mientras dormía. El descenso de Joseph estuvo marcado por una claridad poco común. Durante la mayor parte de su enfermedad, conservó la capacidad de distinguir las alucinaciones de la realidad, lo que era más un tormento que un alivio. Experimentó visiones intensas, incluyendo conversaciones con un emperador chino en las nubes, y afirmó haber tenido vidas pasadas en países extranjeros. Las voces le llevaron a enviar correos electrónicos amenazantes a su empleador, lo que le costó el puesto de trabajo. Sin embargo, Joseph siguió siendo amable, incluso cariñoso. Enviaba tarjetas de cumpleaños, expresaba su arrepentimiento, suplicaba que las visiones cesaran. Le dijo a su madre que había sido abusado sexualmente por un sacerdote católico, un amigo de la familia en quien confiaban desde hacía mucho tiempo. La suya fue una lenta implosión que se volvió trágica por la conciencia. En términos clínicos, los hermanos Galvin presentan un espectro de tipologías de esquizofrenia paranoide, desorganizada, delirante y resistente al tratamiento. Sus cronologías no coinciden perfectamente. Algunos presentaron los primeros síntomas en la adolescencia, otros en la edad adulta temprana. Algunos se volvieron violentos, mientras que otros solo se fracturaron interiormente. Lo que los une no es el comportamiento, sino la sangre. Su hogar familiar, una estructura estándar de 2 niveles, albergaba 6 psicosis simultáneas bajo un mismo techo. Cada caso alimentaba y reflejaba a los demás. No había síntomas privados ni rupturas aisladas. Cada manifestación tenía una sombra, un espejo, un predecesor. No se trataba de una sola enfermedad, sino de un coro. En retrospectiva, el fracaso del diagnóstico no radica en una sola institución, sino en la negativa de la sociedad.
a imaginar que tanta locura pudiera residir en una sola dirección. La familia Galvin se convirtió en un caso de estudio sobre la herencia, pero solo después de convertirse en una tragedia. Su locura no era tanto hereditaria como revelada. Una por una, la casa de los Galvin no estaba diseñada para tener hijas. Cuando nacieron Margaret y Mary, que más tarde descartaría su nombre y se llamaría Lindsay, el espacio ya estaba saturado de inquietud. Sus 10 hermanos mayores ocupaban casi cada centímetro cuadrado del espacio físico y emocional. 6 de esos hermanos, como se confirmaría más tarde, se encontraban en diversas fases de una grave enfermedad psiquiátrica, pero nadie lo había diagnosticado aún. Las niñas no fueron educadas. Fueron absorbidas por una estructura demasiado frágil para soportar el escrutinio, demasiado disciplinada para mostrar rupturas. Sus padres no las tocaban ni les hacían daño en el sentido convencional. En cambio, fueron abandonadas dentro de un caos ordenado que solo funcionaba mientras nadie reconocía el daño. Cuando estallaba la violencia, y lo hacía a menudo, no había mediación. El protocolo era interno. La más joven, siempre la más pequeña, se refugiaba en el dormitorio principal, cerrando la puerta con llave desde dentro, acurrucándose en las esquinas y rezando para que las cerraduras aguantaran. No había explicaciones ni consuelo, solo silencio hasta que llegaba la policía. No fue algo puntual, sino recurrente. El lenguaje institucional clasifica esto como exposición repetida a una desregulación familiar aguda, un factor de riesgo conocido en el desarrollo del estrés postraumático, los comportamientos disociativos y el retraso en el desarrollo. Margaret llegó a la familia como respuesta al deseo de Mimi de tener una hija. La vestían con esmero, le enseñaban a poner la mesa con precisión y le inculcaban la disciplina del control. Se desalentaban las emociones, se esperaban logros por pequeños que fueran. Pero a puerta cerrada, Margaret sufría un destino diferente, tal y como revelaron años más tarde. Tanto ella como su hermana, Margaret fue abusada sexualmente, primero por Brian y más tarde por James, 2 de los hermanos que ya mostraban signos de esquizofrenia y delirios cada vez más profundos. No hubo denuncias ni intervenciones. Cuando esto se reveló en la edad adulta, la respuesta de Mimi fue silenciosa. No lo negó, no actuó. En cambio, se refirió a las agresiones como síntomas de la enfermedad de su hijo, un replanteamiento que reducía el sufrimiento de su hija a una consecuencia colateral. Margaret no huyó, se mantuvo cerca, aunque no en confianza. Interiorizó el orden familiar y funcionó dentro de él. Los perfiles psicológicos posteriores la describen como hiperadaptada. Sabía cómo sobrevivir en un sistema cerrado. A Lindsay, la última hija, no se le ofrecieron las mismas ilusiones. Fue testigo del completo deterioro del hogar. Sus primeros recuerdos incluyen sal vertida en acuarios, muebles trasladados al exterior en silencio y su hermano mayor, desnudo, inexpresivo, bloqueando las puertas con una presencia que nadie explicaba. Ella también sufrió abusos sexuales. La cronología exacta sigue siendo clínicamente delicada, pero los abusos coincidieron con periodos en los que fue dejada al cuidado de James durante crisis familiares. Denunció que se sentía observada, tocada, y luego le decían que no era nada, que su hermano solo estaba confundido. Lindsay no se adaptó, observaba. Aprendió que la única seguridad era la distancia. Cuando se le presentó la oportunidad, la aprovechó. Una beca para un internado lejos de Colorado Springs, lejos del sonido de los puños de su hermano contra las paredes.
Se marchó a los 14 años. En posteriores sesiones psiquiátricas, confesó una reacción compleja: alivio por haber escapado, culpa por abandonar a Margaret y furia hacia su madre, que se había negado a ver la realidad. Su forma de afrontar la situación se convirtió en distancia, contacto mínimo, barreras emocionales y más tarde terapia. Mimi, cuando se le confrontó, reveló su propio trauma. Había sido abusada sexualmente por su padrastro, un hecho que solo compartió cuando sus hijas fueron mayores. Pero su revelación no vino acompañada de empatía, sino de explicaciones. Había aprendido, dijo, a aguantar y esperaba que sus hijas hicieran lo mismo. Donald Shore mantuvo distante, ausente tanto en forma como en presencia. No hablaba con las niñas sobre lo que había pasado, no preguntaba. Tanto en los registros oficiales como en los relatos familiares sigue siendo un vacío. Margaret y Lindsay presentan un caso de libro de víctimas psiquiátricas no primarias, sujetos cuyo trauma es invisible para los sistemas de diagnóstico centrados únicamente en la psicosis. Sin embargo, sus síntomas son rastreables: ansiedad crónica, dificultad para establecer vínculos afectivos y disociación de alto funcionamiento. Su infancia no fue una serie de recuerdos, sino una estrategia, una negociación diaria entre el riesgo y el silencio. No eran hijas, eran testigos, demasiado jóvenes para nombrar lo que veían, demasiado abandonadas para pedirle a nadie que lo hiciera. Para ellas no había tratamiento ni diagnóstico, solo la certeza de que si esperaban lo suficiente, la puerta se abriría o no, y el silencio volvería a empezar. En hogares así, escapar no es una traición, es una terapia. Este registro se ha recopilado al estilo de una investigación interna sobre abusos cometidos por clérigos, en la que la presencia de la autoridad religiosa se entrecruza con la disfunción familiar para crear las condiciones propicias para que se produzcan daños ocultos de forma persistente. El caso Galvin presenta múltiples incidentes intergeneracionales de abuso sexual, perpetrados tanto dentro de la familia nuclear como por personas a las que se les había confiado la autoridad pastoral y moral. La narrativa de la enfermedad, la esquizofrenia como una carga familiar abrumadora, proporcionó tanto un camuflaje como una explicación prefabricada para un comportamiento que en otras circunstancias podría haber provocado una intervención inmediata. En este silencio construido, el abuso floreció. Los testimonios recogidos de Margaret y Lindsay confirman los repetidos abusos sexuales a manos de James Galvin, que se produjeron durante sus episodios psicóticos activos. En ese momento, James ya mostraba signos de trastorno esquizoafectivo, alucinaciones auditivas, paranoia y violencia intermitente. Los relatos de las hermanas describen agresiones que se produjeron en espacios destinados a la seguridad. El dormitorio de las niñas, el dormitorio principal cerrado con llave, al que se les decía que se retiraran durante los episodios violentos, e incluso el asiento trasero del coche familiar durante los recados. Los abusos de Brian Galvin son anteriores a los de James, y se dirigieron contra las hermanas cuando aún eran niñas. A diferencia de James, cuya psicosis era manifiesta, Brian fue durante un tiempo aparentemente funcional, lo que le permitió escapar de las sospechas. Las agresiones no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón que se repetía sin que nadie lo cuestionara. Ninguno de los dos hermanos fue objeto de una investigación penal. Ambos fueron protegidos con la excusa de la enfermedad, un replanteamiento que justificaba su comportamiento como sintomático en lugar de delictivo.
Joseph Galvin, ya en la edad adulta, reveló que había sido abusado sexualmente por un sacerdote católico que era amigo de la familia desde hacía mucho tiempo. A este individuo se le confiaba a menudo el cuidado de los hijos de los Galván. Cuando no había supervisión parental, especialmente durante las visitas al hospital de Mimi o las largas misiones militares de Donald Sr., el relato de Joseph coincide con los comportamientos de grooming clerical documentados, amabilidad inicial, atención especial e instrucción privada bajo el pretexto de la orientación religiosa. El abuso no se reveló en ese momento. Joseph temía que no le creyeran o que tomaran represalias contra él. Cuando se lo reveló a su madre, el sacerdote ya no prestaba servicio en la parroquia y la revelación no dio lugar a una denuncia formal ante la diócesis. Años más tarde, en una conversación privada impulsada por el enfrentamiento con sus hijas sobre los abusos que ellas habían sufrido, Mimi reveló que ella también había sido abusada sexualmente de niña por su padrastro. No lo planteó como una confesión, sino como una explicación, dando a entender que la resistencia y no la intervención era el modelo que había aprendido. Su revelación es significativa en términos institucionales. Establece una cadena de abusos sexuales de 3 generaciones, cada eslabón sostenido por el silencio y la autoridad. En este esquema, el sufrimiento se normaliza. Las estructuras de protección están ausentes y los agresores están protegidos por roles, hermano, sacerdote, patriarca, que disuaden de cualquier escrutinio. El elemento más preocupante no son los actos individuales de abuso, sino la connivencia implícita y explícita de los sistemas destinados a proteger a los vulnerables. En el hogar de los Galván, la enfermedad se convirtió en una absolución universal. En la Iglesia, la confianza en el clero se consideraba una prueba de integridad moral, lo que hacía que la sospecha fuera inapropiada. Se invocaba la fe para perdonar, se invocaba la lealtad familiar para olvidar. Y al final, el silencio que los unía no nacía de la ignorancia, sino del diseño. En el hogar de los Galván, el trauma no era una interrupción del orden, sino parte de él. A finales de la década de 1970, el hogar de los Galván había pasado de ser una vivienda familiar a un centro de atención involuntaria sin licencia. Su distribución de 2 niveles y diáfana no era adecuada para el confinamiento. Sin embargo, se adaptó para satisfacer las necesidades de los trastornos psiquiátricos crónicos. En 1978, los registros indican que 3 de los hijos de los Galván se encontraban en pabellones separados del Hospital Estatal de Colorado en Pueblo. Los demás hermanos diagnosticados alternaban entre hospitalizaciones de corta duración y el hogar, donde Mimi asumía el papel de cuidadora principal. Los regímenes de medicación, a menudo inconsistentes y de eficacia variable, incluían Stelazin, Torací, Hald, en los casos más resistentes, carbonato de litio. El cumplimiento se supervisaba solo de manera informal. A veces se ajustaban las dosis sin consultar, ya fuera para minimizar la sedación antes de eventos familiares o para calmar la agitación aguda. Los informes recopilados a partir de llamadas a la policía y relatos de la familia señalan episodios recurrentes de destrucción del entorno. Se volcaban muebles sin previo aviso que a menudo quedaban inservibles. Se rompía la vajilla en las cocinas y los comedores, y quedaban cristales incrustados en la alfombra. Se rompían ventanas con las manos desnudas, lo que provocaba laceraciones que requerían suturas.
La contención de los sujetos por parte de varios miembros de la familia continuaba hasta que el agotamiento físico reducía el riesgo de lesiones. Los gritos prolongados y sin palabras eran un fenómeno auditivo habitual. Estos episodios podían durar minutos u horas. La agresividad provocada por las alucinaciones solía ser indiscriminada y se dirigía hacia los hermanos, los objetos o uno mismo. El papel de Mimi era tanto el de cuidadora como el de guardiana de las apariencias. Las manchas de sangre en las paredes se fregaban antes de que los vecinos pudieran darse cuenta. La tapicería se remendaba, se sustituía o se giraba hacia la pared para ocultar los daños. Las puertas rotas se volvían a colgar en cuestión de días. Para mantener el funcionamiento de la casa, se reclutó a Lini, entonces la más joven de la residencia, para que ayudara a llevar la comida a sus hermanos sedados, limpiar los escombros después de los arrebatos y gestionar las puertas cerradas cuando la policía estaba de camino. Sus tareas difuminaban la línea entre hermana y asistente. La llegada de la policía se convirtió en un procedimiento habitual. Los agentes conocían la dirección. Entraban sin sirenas, conscientes de que una escalada podría provocar más disturbios. Solo se empleaba la fuerza cuando era necesario para el traslado. Un episodio documentado que se conserva en la memoria familiar ocurrió durante la cena de Acción de Gracias. La mesa estaba puesta según las normas de Mimi, manteles planchados, cubertería pulida y el pavo colocado con precisión en el centro. El evento pretendía ser un gesto de normalidad, un recordatorio para todos los presentes de la familia que alguna vez parecían ser. Sin provocación alguna, Donald Jr. se levantó, agarró el extremo de la mesa y la volcó hacia James. Los platos se rompieron, los cubiertos salieron disparados por el suelo y la comida salpicó las paredes. El acto puso fin a la reunión de inmediato. Nadie comió, nadie habló. En menos de una hora, la mesa estaba enderezada, los fragmentos barridos y las manchas limpias. A la mañana siguiente, el comedor parecía intacto. Desde el punto de vista funcional, la casa de los Galvin cumplía los criterios de una unidad psiquiátrica cerrada. Varios residentes diagnosticados con enfermedades mentales graves y persistentes. Administración regular de medicamentos anticóticos bajo supervisión informal. Episodios agudos que requerían intervención externa y adaptación estructural para la contención. Puertas cerradas con llave, habitaciones despejadas, zonas restringidas. La única diferencia era su invisibilidad. No había gráficos, ni personal cualificado, ni comité de supervisión. Solo una madre que preservaba las apariencias y una hija menor que aprendía a moverse por su propia casa como si fuera un pasillo de pabellones cerrados con llave. Externamente, la casa seguía siendo una residencia suburbana modelo, con el césped cortado y las persianas intactas. Internamente se había convertido en un entorno de control perpetuo de daños. Los vecinos no preguntaban. Si lo hacían, recibían explicaciones lo suficientemente concisas como para desviar las sospechas. La estructura se había construido con optimismo, se había vendido como sinónimo de estabilidad y estaba llena de promesas. A finales de la década de 1970 ya no era ni un hogar ni un refugio. Era un lugar donde se controlaba la psicosis, pero no se curaba, donde la contención sustituía al tratamiento, la supervivencia sustituía a la vida. De los 12 hijos de los Galvin, 4 varones, John, Mark, Michael y Richard, no recibieron un diagnóstico formal de esquizofrenia. En la clasificación clínica son portadores no afectados dentro de un grupo genético de alta incidencia.
En la práctica son hombres que vivieron bajo la sombra constante de una enfermedad que no manifestaban, pero de la que nunca pudieron escapar por completo. En entrevistas e informes secundarios, los cuatro expresan en mayor o menor medida lo que la literatura psiquiátrica denomina culpa del superviviente. Un cuestionamiento persistente de por qué la enfermedad consumió a sus hermanos y no a ellos. En el caso de los Galvin, la culpa se vio agravada por el miedo. La esquizofrenia suele aparecer en la edad adulta temprana. Para cada uno de ellos, los años 20 y 30 estuvieron marcados por una hipervigilancia, un seguimiento de cada lapsus de concentración, cada cambio de humor, en busca de signos del mismo colapso. El enfoque de John para sobrevivir fue el alejamiento geográfico. Al observar la progresión de la psicosis en sus hermanos mayores y menores, interpretó cada brote como un anticipo de su propio futuro. En lugar de arriesgarse a estar cerca, se mudó a Idaho con su esposa y aceptó un puesto de profesor de música. Mantenía un contacto mínimo con su familia, alegando barreras logísticas, pero en privado reconocía un motivo más profundo, la creencia de que la distancia podría protegerlo no solo de la enfermedad, sino también de la fuerza gravitatoria de la familia hacia la crisis. Sus registros no indican ninguna intervención psiquiátrica, pero su evasión era absoluta. Michael estuvo a punto de ser diagnosticado, pero no llegó a cruzar el umbral. En su adolescencia fue ingresado 2 veces en pabellones psiquiátricos para observación. Se le recetó estelacin durante un tiempo y se le controló para detectar cualquier signo de psicosis. Rechazó la etiqueta de enfermo mental y dejó la medicación en contra de la recomendación médica. En su lugar recurrió a la autorregulación mediante la meditación y las prácticas de mindfulness, a las que atribuyó la estabilización de su estado mental. Aunque su trayectoria sugiere que pudo haber experimentado síntomas prodrómicos, trastornos perceptivos leves y paranoia transitoria, estos no progresaron hacia una enfermedad crónica. Su caso presenta un raro ejemplo de adaptación preventiva autodirigida en un entorno de alto riesgo. Richard respondió con un retraimiento de otro tipo, refugiándose en el mundo abstracto y aislado de las finanzas. Se convirtió en inversor minero en Denver, una profesión que le permitía controlar las variables y evitar las dinámicas interpersonales impredecibles. Rara vez se relacionaba con la familia fuera de los eventos obligatorios. Aunque no mostraba síntomas psiquiátricos evidentes, sus colegas notaban su rigidez en la rutina y su incomodidad con las situaciones no estructuradas. Rasgos que pueden reflejar respuestas adaptativas a un entorno formativo caótico. Mark era el único miembro de la élite de hockey de la familia que no había sido diagnosticado. Un hecho que, según él mismo admitía, le causaba una gran perturbación interna. Había entrenado y competido junto a hermanos cuyo prometedor futuro deportivo se vio truncado por la enfermedad. Vio cómo sus compañeros de equipo, sus amigos y sus propios hermanos caían en la locura, la violencia o la institucionalización. Mark vivía en un estado constante de expectación, esperando el primer síntoma inequívoco. Se mantuvo sano, pero el coste psicológico fue elevado. En su madurez describió sentirse como un hombre que sostiene una puerta cerrada, sin saber qué hay al otro lado. Aunque estos 4 hermanos evitaron los criterios clínicos de la esquizofrenia, su experiencia vital estuvo marcada por ella. La culpa del superviviente los mantuvo atados a la narrativa familiar. La hipervigilancia moldeó sus relaciones, sus carreras y su sentido de identidad.
En la investigación genética, no afectado es un descriptor neutro, una forma de señalar a quienes se han librado de la enfermedad objeto de estudio, pero en términos vividos es engañoso. Estos hombres no heredaron la psicosis, sino el miedo a ella, una sospecha implacable de que aún podía llegar sin previo aviso años después de que se supusiera que el peligro había pasado. Para los 4 Galvin, la supervivencia no fue una liberación, fue una sentencia de vigilancia constante. Se alejaron sin la enfermedad, pero nunca sin la sombra. En el registro histórico del caso Galvin, Mimi aparece primero como el arquetipo de la madre estadounidense de mediados de siglo, devota, disciplinada y comprometida con la perfección doméstica. Su casa estaba ordenada hasta el extremo: suelos pulidos, cortinas planchadas y servilletas dobladas con precisión. La mesa estaba puesta de forma asimétrica, las fotografías estaban ordenadas y los niños arreglados para salir en público. Sin embargo, detrás de esta simetría, sus normas funcionaban como estructura y escudo. Sus hijas la describirían más tarde como una sargento, una mujer que exigía la excelencia y toleraba pocas desviaciones. La disciplina se extendía más allá de los límites habituales de la gestión del hogar. Una cama mal hecha podía provocar una reprimenda. Un zapato rayado era motivo para volver a lustrarlo antes de ir a la iglesia. En el contexto de un hogar desestabilizado por la enfermedad mental, esta precisión se convirtió en un mecanismo de defensa, una forma de imponer el orden en un entorno cada vez más fuera de control. Mimi mantenía la imagen de la familia con la misma vigilancia. Los vecinos solo veían el exterior disciplinado. Los amigos de la parroquia la conocían como una mujer amable y comprometida. No había ningún reconocimiento público del caos que se vivía en el interior. Las llamadas a la policía se justificaban. Las visitas al hospital se presentaban como revisiones médicas. Se evitaba hablar de enfermedad. Rara vez se confiaba a alguien, ni siquiera a sus amigos más cercanos, sobre la gravedad de los trastornos psiquiátricos de sus hijos. A mediados del siglo XX, el discurso psiquiátrico incluía el concepto de la madre esquizofrenogénica, una teoría promovida por figuras como Frida Fromm-Reichmann, que afirmaba que el comportamiento materno frío y controlador podía causar esquizofrenia en los niños. La teoría ha sido desacreditada desde entonces, pero los rasgos visibles de Mimi, reserva emocional, perfeccionismo y normas inflexibles, la convirtieron en un blanco fácil para tal caracterización errónea. En entrevistas, algunos médicos insinuaron que encajaba en el perfil. La verdad es más compleja. Aunque ella no causó la enfermedad de su hijo, su actitud y sus estrategias para ocultarla pueden haber amplificado su aislamiento y la intervención. Mimi se resistió a la institucionalización a largo plazo de sus hijos, incluso cuando se le recomendaron hospitales estatales. Su razonamiento era doble: el miedo al estigma público y la creencia de que podía manejarlos en casa. Se ocultaban las crisis, se cerraban las puertas con llave, se corrían las cortinas y se ensayaban las explicaciones. En su mente, entregar a un hijo a una institución era un fracaso como madre, algo que no estaba dispuesta a cometer. Esta resistencia supuso una enorme tensión para los miembros más jóvenes de la familia, que fueron testigos de la psicosis sin el amortiguador de la atención profesional. Años más tarde, Mimi reveló a sus hijas que había sido abusada sexualmente de niña por su padrastro. La revelación no fue una petición de compasión, sino una explicación de su resistencia. Había sobrevivido sin intervención,
Por lo tanto, creía que cualquiera podía sobrevivir sin quejarse. Su propia historia, sin abordar ni tratar, pudo haber reforzado su tolerancia a la disfunción y su minimización del trauma de sus hijos. En términos clínicos, el comportamiento de Mimi refleja una estrategia de control adaptativa en un entorno de multimorbilidad y alto estrés, en el que se mantiene un orden externo rígido para compensar el desorden interno. Sin embargo, sus métodos, el silencio, el ocultamiento, la minimización también perpetuaron el daño, permitiendo que el deterioro psiquiátrico y el abuso persistieran sin ser vistos. El hogar de los Galvin, bajo su gestión, funcionaba como una elaborada estructura de equilibrio en la que las apariencias se sustentaban en la disciplina y la disciplina se sustentaba en el secreto. Cada superficie pulida, cada servilleta doblada, cada presentación inmaculada. Los domingos era otra carta en un frágil juego. Vivía sabiendo que un paso en falso, la sospecha de un vecino, un arrebato público, una investigación oficial, podían derrumbarlo todo. Y cuando eso ocurriera, no solo se derrumbaría su hogar, sino también la imagen que había construido durante toda su vida. Las primeras muestras llegaron décadas antes de que existiera la tecnología para analizarlas completamente. A principios de la década de 1980 se extrajo sangre a miembros de la familia Galvin, tanto a los diagnosticados con esquizofrenia como a los que, según todos los indicios externos, estaban sanos. La recogida formaba parte de una iniciativa psiquiátrica genética más amplia, una búsqueda de patrones en el ADN de familias con una incidencia inusualmente alta de enfermedades mentales graves. En aquella época, las herramientas analíticas eran limitadas. El cariotipo cromosómico, el análisis de ligamiento rudimentario y los primeros ensayos moleculares no arrojaron resultados definitivos. Las muestras se almacenaron, se catalogaron con números de código en lugar de nombres y se enviaron a la lenta órbita de la conservación científica, congeladas en congeladores que zumbarían silenciosamente durante décadas. En 2016, las muestras de los Galvin se incorporaron a un nuevo estudio en el que solo participaban 9 familias de todo el mundo. Los criterios eran precisos: al menos 3 hermanos con esquizofrenia y al menos 3 sin ella. Los Galvin superaban el umbral, 6 afectados y 6 no afectados, y ofrecían un contraste genético poco habitual en la investigación psiquiátrica. Esta vez se aplicó la secuenciación del genoma completo y la bioinformática avanzada a millones de puntos de datos genéticos. Se repitió una anomalía, una mutación en el gen SHANK2 presente en todos los hermanos Galvin que habían proporcionado sangre. El SHANK2 codifica una proteína que interviene en la estructura de la sinapsis, las uniones a través de las cuales se comunican las neuronas. La alteración de esta proteína puede alterar la eficiencia y la estabilidad de la señalización sináptica con posibles efectos posteriores en la cognición, la percepción y la regulación emocional. La mutación no era nueva en el genoma humano. Ya se había observado en otros contextos, como el retraso del desarrollo y los trastornos del espectro autista. Sin embargo, en este caso aparecía de forma sistemática en una familia con antecedentes médicos de esquizofrenia. Los 7 hermanos diagnosticados afirmaron ser portadores. El descubrimiento se complicó por un hecho que socavaba cualquier noción de una relación causal directa. Los 4 hermanos que no padecían esquizofrenia también eran portadores de la mutación SHANK2. El gen estaba presente tanto en los sanos como en los enfermos. Se trataba de un plano común, no de un defecto aislado.
Lo que difería entre los dos grupos no era la secuencia del ADN, sino la expresión, es decir, cómo y cuándo se activaba el plano, si es que lo hacía, por qué la mutación se manifestaba en algunos y en otros no. Las teorías incluyen desencadenantes ambientales, estrés en la primera infancia, infecciones virales, traumatismos craneales o interacciones con otras variaciones genéticas aún no identificadas. Pero la verdad sigue siendo inaccesible. Desde el punto de vista de la investigación, el descubrimiento del SHANK2 fue un gran avance. Una vía, sino una causa. Desde el punto de vista clínico, no ofrecía ningún remedio inmediato. No había ningún gen que editar, ninguna proteína que suplementar, ninguna pastilla para prevenir la aparición. Solo el conocimiento de que el riesgo podía llevarse en silencio durante décadas, sin aparecer nunca ni surgir sin previo aviso. El estudio de Galvin confirmó que la locura podía cartografiarse, al menos en parte, en la doble hélice. Pero el mapa estaba incompleto y la ruta desde la mutación hasta la psicosis seguía siendo oscura. En el lenguaje de la genética, la familia era portadora de un alelo de riesgo. En el lenguaje de la historia, eran portadores de una profecía que podía cumplirse o no. La secuencia estaba ahí, escrita en su biología antes de nacer, un conjunto de instrucciones capaces de desmantelar la percepción y el yo. Sin embargo, aún hoy no hay forma de leer el desencadenante, ni pruebas que indiquen cuándo o si comenzará. En la familia Galvin, la naturaleza dejó su huella, pero no dio ninguna advertencia ni mostró piedad. Un plano para la locura sin un mapa para prevenirla. A principios del siglo XXI, el arco del caso Galvin se había estabilizado en un equilibrio sombrío. Los primeros años de aparición y rápido declive habían terminado. Lo que quedaba eran los residuos, vidas enmarcadas por el diagnóstico, otras definidas por la evasión, todas ellas enmarcadas por la permanencia de los registros. James Galvin, el segundo de los hermanos, murió en 2001 a la edad de 55 años. El informe del forense indicaba que la causa de la muerte fue una insuficiencia cardíaca, probablemente inducida por los efectos cardiotóxicos acumulados de la medicación antipsicótica a largo plazo. Su muerte fue tranquila, casi inadvertida fuera del ámbito familiar. Durante décadas su presencia había sido volátil. En su ausencia quedó reducido a un número de expediente y una causa de muerte. Peter, que en su día fue un prometedor jugador de hockey arruinado por visiones paranoicas del bajo la casa, murió mientras dormía en 2023. No hubo ningún episodio violento previo. Ninguna llamada de emergencia llevó a los paramédicos a la puerta. Simplemente dejó de existir. Otro paciente residente de larga duración que no volvería a casa. Mimi Galvin, la matriarca, murió en 2017. No dejó ninguna confesión, ninguna reevaluación de la vida que había presidido. Donald Sr., cuya retirada se había convertido en su papel definitorio, la había precedido en 2003. Fueron enterrados, sin reconocimiento público del singular legado médico y psicológico que seguía su nombre. Don Junior y Matthew siguen internados en Colorado Springs. Ahora son casos crónicos, hombres que han superado hace tiempo el punto de la rehabilitación activa, cuyas condiciones se controlan en lugar de tratarse. Su presencia es un recordatorio de una enfermedad que comenzó antes de que nacieran la mayoría de sus hermanos y que nunca ha abandonado realmente el entorno familiar. Lindsay, la más joven, regresó en los últimos años de vida de su madre para ayudar a navegar por el laberinto burocrático de la asistencia sanitaria, trámites del hospital estatal, prestaciones, preparativos del funeral.
Actuó como cuidadora y archivista, asegurándose de que lo que quedaba de los registros familiares pudiera gestionarse sin no reevaluarse. La historia se contó por primera vez en Hidden Valley Road, Inside the Mind of an American Family, y luego en un documental de HBO, Six Schizophrenic Brothers, ha sido analizada por genetistas, psiquiatras y criminólogos. Se ha publicado en revistas académicas, se ha debatido en conferencias y se ha diseccionado en los medios de comunicación. Sin embargo, como muchos casos de estudio, la verdad esencial sigue siendo inalcanzable. Ningún gráfico puede captar el peso de la puerta cerrada de un dormitorio. Ninguna secuencia genética codifica el miedo de un niño que escucha el sonido de cristales rompiéndose. Ningún artículo publicado explica completamente por qué algunos escaparon de la enfermedad, mientras que otros fueron consumidos por ella. La familia Galvin está cerrada en un expediente, pero abierta en sus implicaciones. Un recordatorio de que la esquizofrenia no solo visitó su hogar, vivió allí como un residente permanente, al igual que cualquiera de sus ocupantes. Hidden Valley Road sigue siendo una dirección y una advertencia. Los expedientes ahora están cerrados. La casa de Hidden Valley Road ha cambiado de propietario más de una vez. Sus habitaciones se han repintado. Sus suelos se han sustituido, pero las paredes recuerdan. Han soportado el peso de 12 nombres, 6 marcados en rojo, 6 salvados, pero nunca libres. James se ha ido. Su corazón se detuvo por la misma medicación destinada a calmar su mente. Peter murió mientras dormía, décadas después de que las primeras visiones lo llevaran al límite. Don Junior y Matthew siguen bajo cuidado institucional. Sus expedientes aún se actualizan, aunque la letra ha cambiado. Mimi y Donald Sr. juntos en el cementerio a las afueras de Colorado Springs. Sus lápidas tan silenciosas como lo fueron en vida. Los hermanos supervivientes viven vidas dispersas, algunos aún a la sombra de las expectativas, otros evitando por completo el pasado. Lindsay, la más joven, regresó en los últimos años no para reconciliarse, sino para gestionar lo que quedaba. La historia ha sido recopilada en un libro, proyectada en una pantalla, examinada bajo la luz estéril de la investigación genética. Sin embargo, ningún estudio, ninguna secuencia de ADN, ninguna pila de expedientes ha explicado la única pregunta que persiste. Porque ellos, y no otros, la mutación Shank-Uri ofrece una pista, pero no una respuesta. Es un mapa dibujado sin destino. La familia Galvin ha sido medida, diseccionada y archivada. Han sido llorados en pedazos, pero nunca han sido comprendidos. Y así Hidden Valley Road sigue siendo más que una dirección. Es una advertencia de lo que puede vivir en las paredes sin ser visto hasta que consume toda la casa. Si nos has acompañado a lo largo de esta historia, te invito a que nos cuentes desde dónde nos ves y qué hora es allí ahora. Compártelo en los comentarios y si aún no lo has hecho, suscríbete y dale a me gusta a este video para que estas historias silenciosas, frías y casi perdidas puedan llegar hasta ti. Mañana se abrirá otro archivo, otro sobresellado, otra lista de nombres, otra historia enterrada bajo el peso del silencio oficial. Hasta entonces, recuerda, algunos registros nunca debieron ser encontrados.